Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Habíamos hablado entonces, hace ya 20 días, del anticristo, del espíritu del anticristo, de los errores que se van formando o que salen de la iglesia, y estábamos hablando de las circunstancias que se pueden presentar, las dificultades que se pueden presentar en la iglesia del Señor, ¿no? Y entonces Juan lo que trata es de avisarles a estos hermanos de las diferentes iglesias que van a leer esta carta, que tengan mucho cuidado porque van a haber enseñanzas falsas. Ahora, en el 24 y el 25, lo que hace es hablarnos de lo que nos protege, y ese es el título de este sermón: protegiéndonos del mal, protegiéndonos del mal. Aquí el apóstol dice dos cosas de las que protegerían a los creyentes del engaño y de la falsedad, de lo que pervierte, de lo malo y de lo que no es de acuerdo a los principios de Dios. Recordemos, queridos hermanos, que vivimos en una sociedad animista. ¿Qué quiere decir esto? Que le da vida a los objetos y a ciertos patrones ambientales. Es decir, vivimos en una sociedad que piensa que colocando una vela al pie de un santo, entonces puede tener o alejar los espíritus malos, ¿verdad? Aún dentro del pueblo cristiano hay personas que para que su casa, si recompran una casa o ponen un negocio, entonces cogen y traen aceite Johnson y llenan su casa de aceite Johnson para que tenga un ambiente como en paz, como un ambiente tranquilo, como un ambiente bueno, ¿no? De hecho, las personas quisieran, como hacía en la Iglesia Católica, con el agua bendita, ¿no? Entonces los católicos cogen el agua bendita y la aplican a toda circunstancia o a cada cosa, para que estas cosas no los caigan, ¿verdad? No hagan que caigan en el mal, o para que los proteja de accidentes o de circunstancias. Los cristianos utilizan el aceite Johnson, y bueno, en el campo utilizan el aceite de cocina. Ustedes se imaginan, cuando la gente en ciertas circunstancias de enfermedad le aplicaban aceite a las personas. Entonces, bueno, el aceite Johnson todavía, pero en el campo, cuando alguien estaba enfermo o algo, le aplicaban en la cabeza el aceite de la cocina. Era bastante incómodo en esas circunstancias, pero es la forma en que se creía que es la forma de protegernos del mal. Pero aquí el apóstol Juan está diciendo la forma correcta de ser cuidadosos, le está diciendo a los lectores la forma correcta de que los protegería de caer bajo las seductivas enseñanzas de los herejes. La primera forma es mantenerse constantemente junto a la verdad de Cristo, la cual habían recibido de los apóstoles. La segunda forma es por el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, cuyo poder iluminador les ayudaría a distinguir la verdad del error. Recibir conocimiento espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo es conocer la verdad de una forma que las enseñanzas humanas no pueden promover. Y en esta mañana, queridos hermanos, nos enfocaremos en el versículo 24 y 25, teniendo en cuenta la primera de las dos cosas que acabo de nombrar, que nos protegerían del mal. Es decir, mantenerse constantemente junto a la verdad de Cristo, la cual habían recibido de los apóstoles. Vamos a ver entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice así: lo que habíais oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No puede decirse que el escrito de Juan sea impersonal,
porque el uso de la segunda persona plural fue frecuente, es decir, en los versículos 24, aún en el 27, se usa el vosotros. Juan está hablando directamente a sus iglesias y de una forma personal diciendo, a ustedes les puede pasar, pues vosotros. La Biblia de las Américas traduce la segunda persona plural vosotros, que aparece a modo introductorio en estos versículos del siguiente modo. Dice, en cuanto a vosotros, es decir, Juan está hablando directamente a quienes, a los lectores. Y de hecho dice, vosotros prestadme atención, o sea, esa es una indicación, prestadme atención, poner mucho cuidado. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hace un énfasis el apóstol y tan personal? Porque estos cristianos habían escuchado el Evangelio, al parecer por parte de Juan mismo. Sabían, estos cristianos, que Cristo era el Hijo de Dios. Sabían que murió por sus pecados y que resucitó para darles nueva vida y que regresaría para establecer el reino de forma completa. Eso es lo que sabían. Ese es el panorama, esta es la realidad, y por eso Pablo dice vosotros, es decir, pongan atención ustedes porque es que ustedes ya saben esto, pero les hablo personalmente a aquellos que conozcan la verdad del Evangelio. Pero ¿por qué nos dice esto, Juan? ¿Por qué nos habla a nosotros de forma tan personal y nos trata de recordar lo que ya sabemos? ¿Por qué? Porque se estaba infiltrando por los maestros la verdadera doctrina, es decir, unos maestros estaban negando las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y algunos de los creyentes estaban en peligro de sucumbir a los argumentos falsos, es decir, algunos creyentes que conocían el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Que reconocían cuál era su condición, reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, reconocían que la salvación era a través de Cristo y que un día el Señor vendría y los rescataría. Estaban pensativos. Estos hermanos estaban pensativos. ¿Por qué estaban pensativos? Porque habían muchos que estaban tratando de meter cizaña, de meter cosas deshonestas en relación a la fe cristiana. Estaban a punto de caer, mejor dicho, de caer en el engaño. Notan lo siguiente, que el apóstol Juan, no coge y dice que esto puede ser un hipotético, es decir, esto está pasando en otros lados o ha pasado, pero esto no va a venir contra ustedes. No, él da por sentado que ya puede estar ocurriendo en las iglesias o a sus lectores y por eso les trata de advertir a vosotros para que estén muy atentos, muy pendientes, porque pueden caer en el error. Ahora, ¿cómo hacemos entonces, Juan? O sea, pareciera que no hay escapatoria, ¿no? Es decir, estábamos hablando que el anticristo y el espíritu del anticristo ya está funcionando. Estamos hablando que todo esto está afectando o ha salido de la misma iglesia local. Estamos diciendo también que nada en el mundo ha afectado tanto el cristianismo como el mismo cristianismo, es decir, el engaño y los falsos. Estamos diciendo que Juan les está advirtiendo todo esto que va a pasar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta. ¿Qué nos puede proteger del engaño, de la maldad, de la falsa doctrina? ¿Qué nos puede proteger? ¿Dónde está la esperanza? Ahí es donde está el punto. ¿Cómo podemos ser guardados si esto empieza a entrar de una forma muy filtrada y pareciera que todo está bien cuando de pronto todo está ¿qué? Mal? Las mejores iglesias que han conservado su fe en la historia, que se han permanecido fieles y que han terminado en el engaño o caído en la mentira y en el error del liberalismo o de los movimientos carismáticos, nunca pensaron vamos a ir en pos del error. ¿Cómo empezaban? Esto no es tan malo. Esta parte pues no tiene ningún problema y la cosa fue avanzando hasta cuando terminaron completamente en el error. Entonces, Juan, denos esperanza, Juan.
Porque si esto va a suceder como ha sucedido durante siglos, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ser libres y cómo podemos cuidarnos de esto? Vamos a ver en el versículo 24 a ver qué solución nos da Juan. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. El apóstol Juan repite muchas palabras de las sesiones anteriores, de hecho en el versículo 7. Pero Juan enfatiza un pensamiento fundamental. La unión con Cristo tiene que ver con esta palabra fundamental y es una solución a la realidad del engaño y del ataque del maligno contra la iglesia de Cristo. ¿Cuál es? Permanezca en vosotros. ¿Qué tiene que permanecer en vosotros? Lo que habéis oído desde el principio. Es decir, ¿cuál es el punto que nos puede proteger del mal? Permanecer. No, pero yo pensé que otra cosa. ¿Por qué no me da unas técnicas o unos parámetros o 5 puntos de cómo liberarme yo de los ataques del mal? ¿O por qué no nos hace una oración a ciertos objetos físicos para poder colgarlos y poder tener la protección contra el mal? Ese tipo de cosas no funcionan. No funcionan. Así las veamos en las películas, ¿no? Si te pones este collar, entonces serás protegido y nada te pasará, ¿no? Y la gente le pone fe a ciertos objetos, ¿no? No solamente las cruces, sino ciertos objetos. La gente cree que eso los protegerá del mal, pero aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es que lo que nos protegerá del mal es permanecer. Es decir, cuando los lectores oyen a su alrededor ese clamor que niega a Cristo, ¿cómo se pueden ellos defender de sus oponentes? ¿Estamos viendo esto todos los días, queridos hermanos? Miren lo que decretó la Corte Suprema de Justicia en favor a la adopción de niños por parte de las personas del mismo sexo, y ya pareciera que cualquiera que piensa diferente es un anacrónico, es una persona que no tiene un pensamiento de avanzada, es una persona que está mal. Entonces recibimos el ataque de una sociedad que está tratando de negar a Cristo. Aún muchas iglesias han aceptado ciertos condicionamientos del mundo, como redefinir el matrimonio. ¿Cómo entonces nosotros reaccionamos como pueblo de Cristo? ¿Qué podemos hacer como pueblo del Señor para permanecer aún en estas condiciones? Esa es la pregunta, ¿no? Y la respuesta es entonces, permanecer en Cristo. ¿Pero qué es exactamente lo que debemos hacer? En cierta forma, Juan vuelve a expresar lo que ya había dicho en las primeras partes de la epístola. Miren, 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Retrocedamos un momento y recordamos las palabras de Juan con lo que inicia. 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Juan está diciendo, yo lo vi. Yo estoy hablando del que era desde el principio, es el Señor Jesucristo. Versículo 3, 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, ¿eso qué? Os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con Cristo, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De nuevo, otra vez, lo que yo vi, lo que yo escuché del mismo Señor Jesucristo, eso es lo que tenemos que enfocarnos. Pasamos al versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Ahora, ¿quién más dice esto? El Señor Jesucristo también lo dice. ¿A dónde? A la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11.
Es el mismo espíritu, es la misma idea de volver al Evangelio y de permanecer unido en el Evangelio de Cristo. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Me encanta esto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Otra traducción dice, aferrados a lo que tenéis. Queridos hermanos, ¿cómo te defiendes del engaño y del sufrimiento? ¿Cómo te defiendes del dolor del fracaso? ¿Cómo te defiendes de la miseria, del engaño que produce tu corazón por malas doctrinas o por dejarte influenciar por un falso? O por tus apreciaciones que consideran correctas cuando no son bíblicas. ¿Cómo te proteges? ¿Cómo te defiendes? Pues aquí dice el texto es, aferrados a lo que tienes. ¿Y qué tengo? ¿Qué tenemos nosotros? El Evangelio. El Evangelio. A esta verdad debemos aferrarnos. Esta es la verdad que nos guarda del engaño de nuestro corazón, del deseo de compararnos con otro, de buscar prosperidad, de ser como otros creen que debemos ser, de la vanagloria de la vida. Es el Evangelio el que nos protege y por eso Juan hace un énfasis a regresar al Evangelio. ¿Sí notan la carta? Constantemente está diciendo de los cuidados, lo cuidadoso que tenemos que ser como iglesia, del engaño, pero regresa al mismo punto siempre, es repetitivo. ¿Cuál es la cosa que nos puede proteger? El Evangelio mismo. Queridos hermanos, cuidado, guárdense. ¿Cómo lo haremos? Con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Reconoce tu condición, reconoce tu debilidad y que necesitas ¿a quién? A Cristo. Cristo tu Salvador, y vas a tener una gran esperanza. ¿Cuál esperanza? Que un día todo este absurdo se va a acabar, ya no tendremos más este dolor, más esta angustia, más esta zozobra, y vendrá el Señor Jesucristo por su iglesia y reinará para siempre. Vimos los atentados en Francia, ¿verdad? ¿Cómo estarán estas personas cuando salen a las calles? Zozobra, ¿verdad? Zozobra de que pueda una bomba o salga un hombre disparando de algún punto, matando a todas las personas que puedan estar por ahí caminando. Yo creo que estas personas tienen que estar en una zozobra constante. ¿Por qué? Porque la muerte se les puede aproximar y puede llegar en cualquier momento. Asimismo es el inconverso. Tiene que estar en una zozobra constante. No encuentra la paz, no encuentra la tranquilidad porque su corazón lo está engañando a ver cosas equivocadas. Lo mismo también en los falsos, los que engañan con doctrinas equivocadas, una zozobra constante. ¿Por qué? Porque lo que dicen no es real, porque lo que predican no es real, porque sus esperanzas no son reales. Por eso el apóstol, retén lo que tienes, dice en Apocalipsis. Retén lo que tienes, aférrate a esa verdad. Vuelve entonces a las Escrituras, afírmate en ellas. Es lo que nos puede proteger contra el error y contra Satanás y contra el mal, el Evangelio mismo. Pero ¿de qué forma lo hace? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser guardados? Porque no buscaremos otra esperanza. ¿De quién trata el Evangelio? De Dios. ¿De quién trata la obra del Evangelio? De Cristo. ¿De quién trata la obra del Evangelio? Del Espíritu Santo, haciendo que, transformando la vida de quienes, de los creyentes. ¿Qué hace entonces o cómo nos protegemos cuando estamos nosotros aferrados al Evangelio, afirmados en Él, constantemente asegurados por Él? Que cuando vengan las luchas, cuando vengan las filosofías mundanas, cuando venga la mentira o el engaño de que nosotros podemos sostenernos por nuestros propios medios, nos damos cuenta que no es verdad, que siempre vamos a necesitar a Cristo, porque no tenemos la capacidad, no tenemos el poder para cambiar nuestras propias vidas. Es la realidad, ¿no?
Miren la juventud, la adolescencia, jóvenes. A veces en la adolescencia, como les pasa a ustedes, les aseguro que también les pasó a sus padres, en su adolescencia hay una característica especial. Pensamos que sabemos demasiado y de hecho pensamos que sabemos más aún que los padres, aún que los docentes, y que tenemos más capacidad que cualquier otro, aún capacidades físicas. Tenemos una ilusión o un engaño del corazón que pareciera que nunca nos va a ocurrir nada. Por eso son las luchas de los padres, ¿no? No salgas tarde, no pasa nada. Ten cuidado con esa compañía, no pasa nada. Cuidado con lo que comes, no pasa nada. Siempre va a ser la respuesta de muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque en su corazón es engañoso. ¿Qué les está diciendo su corazón? Su corazón les está diciendo que tienen toda la capacidad, que tienen toda la fuerza y que no hay ningún obstáculo para ellos. Pero eso es lo que dice su corazón, pero no es la realidad. Eso es un engaño, no es verdad. Muchos de los que estaban en ese concierto de rock en Francia pensarían lo mismo, ¿verdad? Que todo está bien, tal vez algunos de sus padres les dirían, no salgan, es muy tarde, es de noche. Y ellos pensarían, no hay ningún problema, estamos en una de las ciudades más seguras del mundo, que es verdad. Estamos en unos sitios más seguros del mundo. Aquí no atracan, casi no hay violencia. ¿Qué puede pasar? Y pasó. Entonces, el corazón nuestro es engañoso, jóvenes. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? Que el Evangelio nos pone y nos ubica en la realidad de lo que somos, y lo que somos es pecadores que necesitamos un gran Salvador. Jóvenes, niños, ustedes pueden ver a Cristo, pueden ver su condición pecaminosa y les aseguro que ustedes en sus propias fuerzas no tienen las habilidades para salir adelante y abandonar su pecado. Necesitan un poder externo que sea capaz de transformarlos. Y ese poder es Cristo, es el Evangelio. Aunque ustedes les digan tantas cosas a sus padres, en su corazón ustedes saben que las cosas no están muy bien, que luchan con pasiones, que luchan con deseos que nadie los conoce, que sus padres no conocen, pecaminosos, desacertados, pero que en el fondo, aunque puedan tener una apariencia y aún reír con sus compañeros o con sus iguales, en el fondo ustedes saben que necesitan ser libres de eso. Ahí está, el Evangelio, niños. El Evangelio, niños pequeños que a veces son desobedientes. Ahí está el Evangelio, venir a Cristo, pedir perdón, reconocer que no podemos por nuestras propias fuerzas y aferrarnos a Él. Eso nos protege. Porque nos damos cuenta, queridos hermanos, todos adultos, iglesia, nos damos cuenta que no podemos con nosotros mismos. Y que viene el Evangelio en una poderosa gracia a rescatarnos y librarnos de esa condición. Cuando venga el engaño y cuando venga la mentira, siempre tendremos que decir solo Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la única fuente de nuestra esperanza. Juan exhorta a los lectores de su epístola a atesorar este mensaje bíblico que han oído a lo largo de este tiempo. Tengan cuidado, les está diciendo, atesoren la verdad, atesoren el Evangelio, que no sea una cosa de aprendizaje, sino que sea atesorado en su corazón. Estas palabras deben morar en sus almas, querida iglesia, de modo que toda decisión que les afecte, que toda decisión que tengan que tomar sean guiados por la palabra del Señor. Juan dice, en el 2:24 que estamos estudiando, lo que habéis oído desde el principio, more, viva, permanezca, esté, habite, ¿en quiénes? En vosotros. ¿Pero qué es eso exactamente? Lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros de nuevo. Y también vosotros, ¿qué? Permanecéis, ¿en qué? En el Hijo
y en el Padre. Es decir, el Evangelio que permanece en nuestros corazones nos establece una unidad ¿con quién? Con el Hijo y con el Padre. Algunas versiones, posiblemente para evitar la repetición, traducen la próxima cláusula con 3 palabras. Si es así, traducido literalmente, el texto dice: lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Juan enfatiza el concepto de permanecer. Es interesante y quiero que lo veamos, porque es que si la palabra del Señor lo repite, si el Espíritu Divino y si el autor inspirado lo recalcan una y otra vez, es por algo, ¿verdad? Vamos a ver del versículo 24 al versículo 28. Esto es bien interesante. Cómo Juan lo entreteje en el pasaje del versículo 24 al 28. Miremos. Lo que habéis oído desde el principio, viene el primero, permanezca en vosotros. Es decir, que el Evangelio que escucharon, la verdad escritural, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, de nuevo, permanece en vosotros. Y repite entonces, también vosotros entonces, es decir, la palabra del Señor permanece en vosotros, entonces ustedes, vosotros, permanecéis ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. Miren esa relación y esa conexión. Es decir, si la palabra de Dios permanece en ustedes, ustedes están permaneciendo con el dador de esa palabra, es decir, con el Hijo y con el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué? Permanece en vosotros. Es decir, el poder del Espíritu Santo, la palabra del Señor, la unión con Cristo y con el Padre permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado de nuevo. Pero ya esto es como una orden, de nuevo, permaneced en Él. Y termina el versículo 28. Y ahora, hijitos, de nuevo, ¿qué dice? Permaneced en Él. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no os alejemos de Él avergonzados. Permaneced una y otra vez. Eso es lo que quiere el autor inspirado, que podamos entender. Iglesia, ¿quiere ser protegida del mal? Permaneced en Él, permaneced en Él, permanezcan en vosotros, el Espíritu en vosotros, que permanezca Cristo y el Hijo de Dios en vosotros. Es la constancia, es la repetición, es que seamos permanecidos en Cristo Jesús. Que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Pero quiero relacionar este pasaje con lo que dice el salmista. Vamos a buscar el Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Permanecer en Él es permanecer en Cristo, y permanecer en Cristo es permanecer en lo que Cristo dijo, es decir, su palabra, y es permanecer en Dios, y es tener la unción del Espíritu Santo. Todo se relaciona, y por eso quiero que tengamos en cuenta este pasaje. 119, versículo 165. Mucha paz. Ay, sí, mucha paz. Bueno, ¿creen que la iglesia a la que Juan escribe estaba en paz o estaba intranquila? Había intranquilidad, claro. ¿Por qué estaba intranquila? Porque el error podía meterse, y Juan está diciendo que puede meterse el error. Entonces, ¿qué había? Entonces, pues intranquilidad. ¿Y cómo los tranquiliza Juan? Diciéndoles, hay una forma de protegerla. ¿Cuál es? Pues estando afirmados, unidos y en Cristo. Es decir, en la doctrina que aprendieron, estar constancia en esas verdades, y esas verdades donde las encontramos en las Escrituras. Y aquí entonces complementa la misma palabra del Señor, dice,
Mucha paz tienen los que aman tu ley. Interesante, ¿no? Y mire cómo lo termina, ¿no? Y no hay para ellos que... Estamos hablando de un verdadero amor por las Escrituras. Y nos dice, y es una promesa, que este amor por las Escrituras, ¿qué nos traerá? Paz, paz, pero es una paz que viene de Dios. Y será una protección para nosotros. Si vivimos constantemente en lo que Dios ha dicho, en lo que dice el Señor en su palabra, esto hará que nuestros corazones experimenten un sosiego que ninguna otra cosa podrá generar. El Espíritu Santo actúa como consolador por medio de la palabra y derrama abundantemente esa benignidad, calma las tempestades del alma y podemos encontrar total consuelo y esperanza. Su palabra, dice el texto, ¿no? Mucha paz tienen los que aman su ley. Cuando meditas las Escrituras, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en ellas? Esperanza. Y buscamos luchar y esforzarnos en ponerlas por obra. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar nuestro corazón? En paz. Porque aquí no se trata de un Dios arbitrario que está diciendo esto sí tienen que hacerlo y esto no tienen que hacerlo, y entonces nosotros estamos afuera sometidos y luchando. Yo quisiera hacer y quisiera pecar muchísimo, pero si lo hago entonces Dios se pone bravo, aunque no tenga sentido lo que no quiero hacer. Es decir, Dios es arbitrario y yo estoy deseando hacer cosas, pero no las hago por la arbitrariedad de Dios. No se trata de eso. Se trata de lo que encontramos en su ley. Dios es santo, es bueno, ¿verdad? Y lo que encontramos en su ley, ¿nos conviene o no nos conviene? Nos conviene. Cuando usted sigue el camino del Señor, ¿cómo está su corazón? Cuando usted no ora, no lee las Escrituras, puede que no tenga ningún pecado escandaloso, es decir, no ha matado a nadie, no ha adulterado, no ha fornicado, pero ¿cómo se siente su corazón? Intranquilo. Así bromee, así haga chistes en el trabajo, en el colegio, en la universidad, así lo vean bien activo, su corazón cuando no hay una vida espiritual y un amor por las Escrituras, ¿cómo se siente? Intranquilo, no está completo. Pareciera que faltará algo y no hay paz en ese corazón, sino que el corazón está atribulado, no siente tranquilidad total en sus noches cuando nadie lo está viendo, puede experimentar llanto o puede experimentar angustia porque no se encuentra completo. ¿Por qué? Porque no amas la ley de Dios, porque no la deseas. Ahora, subamos el nivel. Al no amar la ley de Dios y no desear su ley, entonces vas a vivir como tú crees que debe ser vivir. Entonces vas a criar a tus hijos como tú crees que debes criarlos. ¿Y para quién los vas a criar? Para ti, para tu corazón. Y si lo estás criando para tu corazón y para tus deseos, es lo mismo que criarlos para las tinieblas, para lo que piensas que es bueno y que es correcto. Y invertirás tu tiempo, muchísimo tiempo, en que tus hijos estudien, se promuevan de alguna forma y todas las demás personas los admiren y digan que son juiciosos, pero sus caminos irán hacia el infierno. ¿Por qué? Porque tu corazón no se deleita y no ama la ley de Dios y por eso siempre estás intranquilo. ¿Cómo es la relación con tu cónyuge? ¿Hay paz? No, no la hay. ¿Por qué? Porque no tienes en cuenta las Escrituras. Entonces tú crees que la forma correcta de manejar tu matrimonio es como lo hacen tus abuelos, como lo hicieron tus padres, como lo hicieron los que llevan muchos años sin Cristo y viven una vida sin tranquilidad matrimonial. Pero tú crees que esa es la forma correcta. No amas su ley.
Entonces estás intranquilo, pueden estar los dos, pueden estar paseando, pueden cogerse de la mano, pero su corazón intranquilo porque no estás manejando las cosas de acuerdo a la ley de Dios. Entonces siempre te sientes afectado por sus palabras, sufres por sus comportamientos, te irritas en la vida, en tu existencia, porque tienes que criar hijos, porque tienes que trabajar, porque tienes que llevar un matrimonio, vives una vida de irritabilidad constante. Nada te agrada. ¿Por qué? No hay paz, no hay paz. Eso promete el Señor, no hay paz. Para aquellos que desechan la ley del Señor, no hay paz. Ahora, mucha paz tienen ¿quiénes? Los que aman tu ley, es decir, Señor, tu palabra es correcta, tu ley es verdad, Señor, he incumplido, la he faltado, pero me deleito en ella, Señor, y me esfuerzo como un soldado de Cristo que ha caído en batalla, pero se levanta de nuevo y quiere obedecer a tus mandamientos. Ahora, como nos enseñaba Rodolfo esta mañana, es un misterio, queridos hermanos, porque entonces tus deseos caprichosos no son cumplidos, pero vas a tener una paz en deleite, porque sabes que estás haciendo lo correcto. ¿Y cómo sabes que estás haciendo lo correcto? Porque reconoces que es la ley de Dios, tu deleite. Y trasciende y va más para afuera y las cosas son diferentes, y entonces cuando ves a tus hijos ya no estás pensando en tus hijos y te atormentas y sufres por saber en qué colegio carísimo o en qué universidad los vas a colocar, y ya no te atormentas por tratar de suplir todas las necesidades y caprichos de tu cónyuge. Ya no te atormentas por la soltería y por los comentarios de otros que digan que por qué no te has casado. Encuentras total que paz, porque deleitas, te anhelas, te recreas en lo que es santo y en lo que es bueno. ¿Y qué pasa ahí entonces? Que encuentras liberación. Por eso es el Evangelio mismo. Por eso es que el apóstol Juan está diciendo, regresen al Evangelio y mediten en eso es lo que tienen que concentrarse. Tomen su cruz diariamente. Y el tomar esa cruz diariamente, entendiendo el Evangelio, deleitándome en la ley de Dios, meditando la ley de Dios, mi cruz no es una cruz pesada, por eso el Señor dice que es ligera, queridos hermanos. Porque la cruz para el creyente no es pesada, sino es un deleite. ¿Por qué? Porque ama su ley y eso le produce paz. Queridos hermanos, si reflexionan, si meditan una y otra vez en el Evangelio, si estás en Cristo, no encontrarás tropiezo con la prosperidad. Muchos lo hacen, cuando son prósperos se alejan, hay tropiezo en la prosperidad para algunos. Si meditas en el Evangelio, si meditan en Cristo, no habrá tropiezo por la adversidad, como lo ha sido a otros, que cuando viene la adversidad y las circunstancias no vuelven a la iglesia y abandonan el cristianismo. Es decir, si te deleitas en la paz de Dios, ya no vivirás más por las cambiantes circunstancias. ¿Cómo está, hermano? ¿Por qué no vino? No, la casa está terrible. Pero sí, no, la casa está terrible. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo está? Bien, hermano, bien. ¿Por qué? No, la casa está bien. Depende de la circunstancia externa. ¿Cómo está, hermano? El trabajo está pesado, no quiero saber nada de Dios. ¿Cómo está, hermano? No, el trabajo está bien, ya tengo mejor economía, ya ahora quiero saber de Dios. Es decir, si dependes de las circunstancias externas, siempre estarás intranquilo y sin paz. Si meditas en el Evangelio, vas a tener algo más allá. Ya no dependerás de las cambiantes circunstancias de la vida externa. Cuando el Señor pone delante de alguien para un gran ministerio de fe, esta persona puede clamar: Señor, estoy haciendo lo correcto y vivo para ti, independiente de la circunstancia que sea.
es Dios obrando, y el Evangelio nos muestra la realidad de ese obrar. Querido hermano, si te deleitas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en lo que esto implica, puedes tener paz, y esto te protegerá del engaño y de la maldad. Si no te es suficiente el Evangelio, andarás cambiante. Si hay dinero, tu temperamento será de una forma. Si no lo hay, será de otra forma. Si la iglesia te suple las necesidades, si la iglesia te saludan todos, vas a estar bien en la iglesia. Si no te saluda alguien, entonces ya no vas a estar bien. Así será. Así será tu vida constantemente. Si tus hijos se portan bien contigo, entonces llegarás feliz. Si tus hijos, después de que haces el almuerzo, hermana, te agradecen, entonces serás feliz. Cuando no te agradecen, te vas a amargar. Si el trabajo está bien, si la gente te respeta, está bien. Si la gente no te respeta, entonces te vas a sentir mal, triste, aburrida y con ganas de tirar la toalla, de no seguir adelante. Pero si en tu ley, si es tu deseo meditar en Dios y en sus mandamientos, no pecarás con Dios, contra Dios. Y eso va a producir paz. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? ¿Recuerdan, hermanos? Tan conocido, ¿no? He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahí está el deleite de la voz de Dios que trae paz a nuestros corazones. Hermanos, Juan, las Escrituras mismas, una y otra vez nos llaman a que repasemos, a que estemos unidos, a que estemos guardados de las falsas enseñanzas, y la única manera de hacerlo es con este primer principio: permanecer en el Evangelio de nuestro Señor. Ese es el desafío. Ese es el desafío para cualquier cosa. Juan lo enfoca a las falsas doctrinas y al engaño, pero de ahí sale cualquier cosa, porque si permanecemos en el Evangelio, seremos cuidados del peor enemigo, que, como decía Calvino, está en nuestro propio pecho. Oremos al Señor. Señor, como en la primera época de la iglesia, se levantaron personas, Señor, tratando de buscar soluciones nuevas, y rechazaron a Cristo, rechazaron su deidad o rechazaron su humanidad. Así también, Señor, hoy día, nuestro corazón sigue alimentando ídolos y sigue buscando otras esperanzas, Señor. Ya tal vez no tengan esos nombres de gnosticismo o todas esas figuras del primer siglo, pero sí se llaman prosperidad, se llaman bienestar, se llaman economía, se llaman